Pero una cosa ahí para interceder solamente, como lo que decía Daniel Samper Pizano, de la columna de Daniel Samper Pizano, y es, Petro prometió acabar el SMAT, y por supuesto usted no tiene por qué responder por todas las cosas que hace o no Petro, pero Petro prometió acabar el SMAT y después tal vez sale con una respuesta más sensata de política pública de no sirve nada acabarlo, si no reformémoslo, hay que poner unas trabas, pero es el postulado que ofrece Daniel Samper Pizano hoy, es como esta utopía que nos vendió, señor, también en política pública, cómo se traduce y cómo hace algo sensato, porque eso, lo que está diciendo Amnistía es que por ahora no se han acogido esas recomendaciones. Pues mira, yo frente al tema, y además hice varias reflexiones en relación con la columna de Daniel Samper, porque me parece que plantea temas importantes, o por lo menos diferencias que son muy importantes, o por lo menos yo lo vi de esa manera. Por supuesto, siempre bienvenida la crítica, como tú dices, Ana, yo no hago parte del gobierno, pero sí soy de la fuerza política del gobierno y soy una persona que ha acompañado a Gustavo Petro y por lo tanto de alguna manera me siento convocada también cuando se hacen ese tipo de críticas, a cómo yo misma en mi quehacer político, desde mi lugar, puedo incidir para que las cosas se hagan de una mejor manera, siempre con la intención de mejorar. Yo creo que por un lado tenemos que saber diferenciar cuando estamos hablando de aspiraciones, podríamos decir, de discursos y hasta de ideología política, algo así como la macropolítica, la filosofía de la política, y realmente el ejercicio, el arte de saber gobernar, escoger esta macropolítica, esta filosofía política, ideología política y traducirla en política pública. ¿Sí? Ahí es donde está realmente, creo yo, que el quid del asunto. Y si esa política pública y si esa macropolítica nosotros en algunos aspectos, por lo menos, porque por supuesto hay aspiraciones utópicas que difícilmente van a poder ser una realidad inmediata, si podemos empezar a encaminarlas para empezar a allanar el camino hacia la utopía, que es creo que algo completamente diferente. Y es, por ejemplo, si somos capaces de traducirlos en la política pública y en el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, que es en donde última se tendría que traducir eso que se dijo en campaña, por lo menos a grandes rasgos, ir recogiendo elementos que puedan empezar a allanar ese camino, y ahí está el arte de gobernar, que creo que es algo distinto al, por supuesto, discurso o la voz política o la misma campaña, que es a veces el arte de convencer también, de decir necesitamos o estamos proponiendo algo que puede seducir a las mayorías, y al seducir a las mayorías la posibilidad de ser gobierno y de por lo tanto traducir eso que nos hemos soñado en unas mínimas realidades. Yo estaría igual de contenta que Daniel Samper si logramos que las personas puedan acceder a las 3 comidas diarias. Por supuesto, creo que es la prioridad 1 del gobierno y debe serlo de un gobierno progresista, y hay otras que creo que aunque parezcan utópicas, sí son una realidad. Por ejemplo, lo que bien planteaba en términos espaciales, parecería absolutamente utópico que nos planteáramos, ¿no?, la ida a Marte, pero fíjate tú que el mismo presidente Uribe en el 2006 lanzó la Comisión Colombiana del Espacio, ¿sí? Y en el 2022, justo antes de salir, el 28 de julio, el presidente del entonces Iván Duque inauguró el Centro de Operaciones Espaciales. Nosotros justo estamos en el Ecuador, donde están la mayoría de los satélites del mundo, y parte de poder empezar a darle soluciones podría ser, por ejemplo, lanzar un satélite colombiano. ¿Por qué no podríamos aspirar a un satélite colombiano y por lo tanto darle conectividad a todas las regiones que hoy están desconectadas? Y es utópico muy seguramente, o puede sonar más que utópico, puede sonar un poco a ciencia ficción, sobre todo si estamos en un país como Colombia, pero por supuesto, así como tenemos que solucionar el tema del hambre, tenemos que lanzarnos hacia las grandes empresas. Frente a lo de Gorgona, que me parece un punto importantísimo, yo misma sería la primera en oponerme a una base militar en la isla de Gorgona, por lo que implica y por lo que defiende este gobierno, que es la protección de los ecosistemas de la Amazonía, pero también de ecosistemas importantes colombianos y latinoamericanos. Yo lo que le pediría y lo que creo que debe estar haciendo, y seguramente está haciendo la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, es revisando la autorización del ANLA que se dio en el 2015, es decir, esta es
Esta es una idea que viene caminando desde el 2015 y fue en el 2015 cuando se le dio al ALA, dio la autorización, la licencia para poder iniciar este camino que hoy estamos, por supuesto, cuestionando y que tendría que llevarnos a algo similar a lo que sucedió con el puerto de Tribugá. Recordarán el exabrupto de poner un puerto justo en la guardería de las ballenas y revisar esas licencias creo que es el camino de este gobierno. Yo espero que al final, en el 2026, allanemos un camino hacia la utopía, es decir, que varias de las aspiraciones que tiene Daniel y que tengo yo y que tenemos todos los quienes habitamos este país, pues por lo menos sea más la realidad y menos la ficción. Me causa sorpresa, senadora, que todavía haya sectores políticos que sostienen lo contrario. Me hacen recordar un poco a estos viejos soldados japoneses que 30 años después de que se ha firmado la paz de Japón en la Segunda Guerra Mundial seguían combatiendo en las selvas, convencidos de que podían ganar la guerra simplemente porque no sabían que ya se había acabado. Mientras ellos están en eso, en Estados Unidos, incluso en los estados en donde no está legalizado el consumo recreacional, sino puramente medicinal de la marihuana, uno se encuentra que los lugares en donde hay expendios de marihuana medicinal dicen, siga, el doctor está. O sea, tenemos lista la receta, mientras que en Colombia todavía hay gente que se quiere seguir matando por esto. ¿Cuál es el argumento de ellos? Pues mira, son temas, yo creo que esta es una larga historia y tendríamos que marcarlo también allí. Primero es una lucha que impuso Nixon hace 50 años, que tiene sus propias lógicas en Estados Unidos, pero que se tradujo en Colombia de una manera muy particular. Entonces, en primer lugar, es la lucha contra las drogas, el hecho de que, como ya lo establece la ley, el código de policía, distintos instrumentos legales ya establecen que, por ejemplo, es prohibido fumar o consumir droga alrededor de los colegios, que además los policías y los jueces son los que tienen que enfrentar todo el problema, pero aún así es una lógica prohibicionista, yo creo que muchas veces enmarcada en términos muy generacionales, como lo dices tú, casi que podríamos estar hablando de un debate similar al que muchas veces se da, por ejemplo, alrededor de la eutanasia, por ejemplo, ¿sí? Y eso lo puedes ver, yo por lo menos lo viví en la Cámara, venía de la Cámara donde pues, son más jóvenes, hay un mayor intercambio generacional en la Cámara y habían debates que se podían dar de manera más tranquila e inclusive dentro de las posiciones políticas más radicales habían voces disonantes, es decir, que ya por su juventud y por el momento histórico que viven y por la comprensión de su propia generación están dispuestos a dar debates que otros se niegan a dar. Eso por un lado. Por otro lado, pues por supuesto, la lógica punitiva, prohibición que tienen muchos sectores políticos en este país, pues por supuesto se mantiene.